Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio que dice de esta forma. La siguiente figura muestra la distribución de frecuencias acumuladas de una variable estadística X. Calcule su media y desviación estándar y nos pregunta en la D qué porcentaje de los valores de X está en el intervalo X menos la desviación estándar, o sea, promedio menos la desviación estándar y el promedio más la desviación estándar. Bueno, la figura lo que nos muestra es un gráfico de barra con la frecuencia acumulada de la variable, donde acá tenemos los intervalos y la frecuencia acumulada tenemos un porcentaje. Lo que vamos a hacer es pasar esto a una tabla de frecuencia. O sea, perdón, a una tabla de datos agrupada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en la primera columna vamos a escribir los intervalos. Tenemos que el primer intervalo corresponde de 2 a 5. De 2 a 5. Luego de 5 a 8. De 8 a 11. A 14. De 14 a 17. De 17 a 20. Y por último, de 20 a 23. Luego de tener el intervalo de nuestra variable X, vamos a calcular la marca de clase de cada intervalo. La marca de clase corresponde a los puntos medios del intervalo. Es decir, calculamos promedio de los límites del intervalo y vamos a tener nuestra marca de clase. La vamos a dar como M sub J, donde la marca de clase en este caso sería 2 más 5 dividido 2, y eso nos daría 3,5. En este caso, 5 más 8 dividido 2 nos daría 6,5. Y bueno, ya con esto, notando de que todos los intervalos tienen amplitud igual, o sea, todos tienen amplitud de 3, voy a encontrar el patrón. Sé que acá se van sumando más 3 en cada marca de clase, así que así me va a ser más fácil rellenar esto. Y me voy a tener que el siguiente marca de clase hacer 9,5, 12,5, 15,5, 18,5, 21,5. Y ahora vamos a poder rellenar con las frecuencias relativas y frecuencia acumulada del intervalo, donde nuestra f minúscula va a ser nuestra frecuencia relativa y nuestra f mayúscula va a ser nuestra acumulada. La acumulada nos la están dando por el gráfico, donde están dos porcentajes, así que lo vamos a dar como porcentaje a cada tabla. Tenemos que intervalo de 2 a 5, tenemos 12%, después 21%, 32%, 54%, 80%, 96% y 100% finalmente. Ya, entonces acá tenemos por un lado la frecuencia acumulada y queremos sacar la relativa. ¿Cómo hacemos la relativa? Bueno, la relativa siempre comienza igual. La primera frecuencia relativa es igual a la primera frecuencia acumulada. Entonces, el primero sería 12%. Luego, para sacar la siguiente frecuencia relativa, yo a la siguiente frecuencia acumulada le voy a restar la actual frecuencia relativa. Es decir, a 21 le voy a restar 12. Y ahí voy a tener mi frecuencia relativa. Entonces acá me va a dar 9%. Y luego de nuevo, bueno, y ahora para sacar lo que hay en este intervalo, yo este 22 luego este 21 y voy a tener la frecuencia relativa del intervalo. Entonces en este caso sería 11%, luego sería 22%, 26%, 16% y 4%. Ahora lo que nos piden calcular es la media y la desviación estándar. Para la media, en una tabla agrupada, va a ser igual a la sumatoria de los j, igual a 1 hasta n, de la marca de clases, por la frecuencia relativa del intervalo j. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería 3.5 por 12%, que se representa como número como 0,12, más 6,5 por 0,09 y así.
Es decir, el promedio se va a escribir como 3,5 por 0.12 más 6,5 por 0.09 más 9.5 por 0.11 más 12,5 por 0.22 más 15,5 por 0.26 más 18,5 por 0.16 más 21,5 por 0.04. Y esto nos debería dar, deme un segundo, 12,65. Promedio 12,65. Y por otro lado también nos están pidiendo la división estándar. La división estándar va a ser la raíz de la sumatoria de los f sub j por m sub j al cuadrado. J igual a 1 hasta n, menos el promedio al cuadrado. Donde el menos promedio al cuadrado está fuera de la sumatoria. Entonces, nos quedaría como 3.5 al cuadrado por 0,12 más 6,5 al cuadrado por 0.09 más 9.5 al cuadrado por 0.11 más 12,5 al cuadrado por 0.22 más 15.5 por 0.26, esto es el cuadrado, más 18.5 al cuadrado por 0.16 más 21.5 al cuadrado por 0.04 menos 12.65 al cuadrado. Y bueno, esto todo en raíz. Todo esto en raíz. Y bueno, de esta forma vamos a tener que la división estándar va a quedar expresada como 5.027. Una buena forma de calcular esto quizás más rápido sería con un programa como Python, Wolfram Matemática, o con su calculadora científica. Ahí lo pueden buscar en YouTube. Ya, ahora en la parte B nos piden calcular qué porcentaje de los valores de X están en el intervalo X más la división estándar y X más la división estándar. Es decir, este intervalo. Vamos a empezar con los valores que nos dieron en la parte A, es decir, 12.65 menos 5.027 hasta 12.65 más 5.027. Y esto va a ser igual a 7.623 y hasta 17.677. Entonces acá tenemos intervalos y nosotros queremos saber qué porcentaje de los datos están dentro de ese intervalo. Y cómo vamos a hacer es, voy a sacar la cantidad de porcentajes que están, o sea, el porcentaje de los datos que están hasta el número 7.623 y voy a sacar el porcentaje que están hasta los datos 17.677. Entonces, si yo resto esos porcentajes, voy a tener el porcentaje que están, la cantidad de datos que están entre medio de estos dos números. ¿Y cómo voy a sacar esos porcentajes? Los voy a sacar con la fórmula del percentil. La forma del percentil dice que el percentil K es igual al límite inferior más la amplitud del intervalo por K por la cantidad de datos sobre 100 menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior sobre la frecuencia relativa del intervalo. Entonces, yo voy a ver primero para el dato 7.623. Entonces voy a ver mi dato. Ya yo
mi 7.623 va a ser igual a mi P sub K. Entonces voy a anotar acá, P sub K va a ser igual a 7.623. Ahora yo quiero saber el límite inferior del intervalo donde cae 7.623. Entonces yo voy acá y busco dónde va a caer ese intervalo. Y yo voy a saber que va a caer en este intervalo. 7.623 está en el intervalo de 5 a 8. Entonces el límite inferior va a ser ese. Lo voy a marcar como el límite inferior. Límite inferior. Otra cosa que me estaban pidiendo es la amplitud del intervalo, que es la distancia o longitud de intervalo que saca sacando con la resta de 8 menos 5. Entonces la amplitud va a ser igual a 3. Y bueno, acá podemos notar, como lo había mencionado anteriormente, que acá la amplitud de un intervalo es constante y para cualquier intervalo va a ser igual a 3. Bien. Entonces ya teniendo eso, podemos reemplazar con el límite inferior, que es igual a 5, y la amplitud del intervalo va a ser igual a 3. Ahora, nuestro K va a representar el porcentaje que estamos sacando, pero ese es el porcentaje que nosotros queremos averiguar, así que nuestro K van a ser nuestra incógnita. Ahora nos están pidiendo N, que es la cantidad de datos que hay, pero nosotros no sabemos eso, ya que estamos solamente trabajando con porcentaje en general. En ningún momento nos dijeron la cantidad de datos que hay. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es usar N igual a 100, para que así, al trabajar en porcentajes, las frecuencias no tenga ningún problema. Y ahora lo que nos falta saber es la frecuencia acumulada del intervalo anterior y la frecuencia del intervalo. Entonces, vamos a tener, ya, acá está nuestro intervalo, nosotros queremos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Así que vamos al intervalo anterior y seleccionamos nuestra frecuencia acumulada, que sería el de 12%. Y además queremos la frecuencia relativa del intervalo en el que estamos. Estamos en este intervalo y la frecuencia relativa sería 9%. Entonces tendríamos f sub j menos 1 es igual a 12. Nuestro f sub j va a ser igual a... ¿cuánto era? 9. Entonces, de esta forma, vamos a tener la ecuación 7.623 es igual a 5 más 3. Bueno, acá vamos a tener k por 100 sobre 100. Entonces, vamos a quedar por k menos 12 sobre 9. Acá despejando k, vamos a tener que esto es igual al 19.87%. ¿Y eso tiene como algún sentido? Si nosotros vemos, estábamos analizando intervalos de 5 a 8, donde la frecuencia acumulada del intervalo llegaba hasta 21, si es que no me equivoco. Sí, está en 21%. Y nosotros estamos bien cargados como a 8, pero igual como entre 7, más cercano a 7.5. Entonces pensar de que 7.6 es como menos proporcional de 19.87, sí, es bastante proporcional, está como cercano a 20 y como que corresponde a lo que estábamos buscando. Entonces no nos salimos como del porcentaje del intervalo y de algo incoherente, por así decirlo. Una buena forma de explicar que sacamos bien el percentil es eso, porque si nuestro K hubiera dado 22%, hubiera sido imposible, porque el 22% está en el intervalo de 8 a 11, y nosotros estábamos sacando 7.623. Así que eso es como una técnica para saber si vamos bien encaminados. Bueno, lo otro que nos están pidiendo sacar es, lo otro que debemos sacar es 17.677. Ok, nuestro P sub K va a ser ese número, 17.677. Nuestra amplitud va a ser la misma, 3. Nuestro límite inferior, nuestro f sub j menos 1,
y nuestro F sub j. Entonces, estos tres es lo que necesitamos sacar. Bueno, en n se va a mantener, n igual va a ser igual a 100. Y vamos a sacar lo demás. Tenemos el 17.677. Entonces, lo primero que vamos a identificar es el intervalo donde está el 17.667. Y vamos a tener que es igual a este intervalo, donde 17 va a ser el límite inferior. Otra cosa que queríamos saber es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. O sea, si este es nuestro intervalo, estamos en este intervalo, el intervalo anterior es este y nuestra frecuencia acumulada sería esta. Y nuestra frecuencia relativa del intervalo, nuestro f sub j minúscula, sería esta. Entonces, este sería nuestro f sub j menos 1, este sería nuestro f sub j. Y luego tendríamos que reemplazar los valores. Entonces, esto era 80, esto era 16 y esto es 17. Entonces tendríamos la fórmula 17.677 es igual al límite inferior 17 más la amplitud por k menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que sería 80, sobre 16. Y nuestro k, entonces nos daría 83%. De esta forma, si restamos a ambos, bueno, esto lo podemos aproximar a 20%. Si restamos ambos, nuestra respuesta va a ser que el 80% de los valores de x están en el intervalo 7.73 hasta el 17.677, que se sacaba restando 83 menos 20. Es decir, el 63% de los valores de x están en el intervalo 7.623 hasta 17.677. Y esa sería nuestra respuesta. Bueno, luego en el siguiente ejercicio nos va a dar una tabla de valores que nos dice: en la siguiente tabla muestra la característica demográfica y de servicio social de 7 ancianos de un asilo, donde la tabla va por edad, visita al médico en el último año, ingreso mensual y sexo. En la A nos pide determinar cuál de las siguientes, cuál de la variable de edad o ingreso permite predecir mejor el número de variables de visitas al médico el último año. Entonces voy a definir la variable x sub e como edad, la variable x sub y como ingreso y la variable y sub b corta como visita al médico. Entonces, para saber cuál puede predecir mejor, nosotros vamos a tener que utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente se nota con una R en el formulario y está expresado como la covarianza de x, y sobre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Y bueno, la covarianza de x, y se puede sacar como la sumatoria de los x sub y por los y sub y, con igual a 1 hasta n. Esto es 1 sobre n, menos el promedio de los x por el promedio de los y. Entonces, vamos a necesitar sacar el promedio de los x, el promedio de los y. Vamos a tener que sacar la desviación estándar y además sacar toda esta sumatoria. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar el promedio de la variable edad, el promedio de la variable ingreso y el promedio de la visita al médico. Bueno, esto se va a hacer como de la forma que siempre he sacado el promedio, como
la sumatoria de lo igual a 1 hasta n, que en este caso son 7, de los x sub e, que es igual, bueno, esto es 1 sobre 7, que es igual a 1 sobre 7 por 74 más 81 más 83 más 77 más 76 más 79 más 79. Y esto nos debería dar 78.42, que es aproximadamente 78. Ahora si yo saco el promedio de la variable de ingreso, va a ser otra vez 1 sobre 7 por 2347, 2347 más 2434 más 1636 más 1963 más 2358 más 1968 más 2683 va a ser igual a 2198.7, que eso bueno a 2199 aproximadamente. Y luego si saco el promedio sobre la visita al médico, va a ser igual a 1 sobre 7 sobre 8 más 7 más 11 más 4 más 5 más 13 más 7. Y esto nos da 7.857, que es aproximadamente 8. Ya. Esto lo pueden hacer ustedes a mano con el celular, o sea, con la calculadora celular, la calculadora que tengan a mano, Wolfram Alpha, lo que sea. Pero una forma más fácil de hacerlo es que ustedes en Wolfram Alpha, se lo voy a dejar acá, el comando, ocupen el comando min, que es de promedio. Ustedes abren paréntesis y ingresan el primer dato. No sé. Si ustedes ingresan 1, 2 y 3, le va a retornar el promedio, que va a ser igual a 2. De esta igual forma, ustedes pueden ingresar el comando std y pueden ingresar el comando covariance, de covarianza, y así en vez de ahorrarse todo ese cálculo que llega, ustedes ingresan dentro de un paréntesis su lista acá y su otra lista acá, donde si ustedes tienen la covarianza entre 1, 2, 3 y 2, 4, 6, le debería dar algo como 1. No debería dar algo mucho más grande que 1, bueno. Pero así es como que pueden usar los comandos para esta parte de estadística descriptiva, donde le va a salir como todo más fácil y bonito. Ahora, si ustedes ocupan Python, en Python pueden ocupar la librería NumPy o pueden ocupar la librería stats, donde stat tiene un comando que se llama Pearson R, donde uno ingresa la lista A y la lista B y te retorna dos números, el número 1 y el número 2, donde este va a ser nuestro R y acá no va a ser nuestro P, nuestro valor P.
Bueno, que eso es otra cosa de estadística, pero con esto, si ingresaran como la lista en Python, en A ingresaran esta columna y en B ingresaran esta columna, le va a retornar al tiro el coeficiente de relación de Pearson, lo cual ahorra muchísimo tiempo en vez de hacer cada una de las etapas que estábamos haciendo acá. Bueno, ya, eso es como un paréntesis, de que así pueden como ahorrar tiempo y además le permite conocer un poco más de lenguaje, que Python es súper útil. Bueno, acá tenemos los promedios y bueno, tenemos que sacar la desviación estándar. Donde tenemos que, bueno, vamos a sacar nuestra varianza, nuestro sigma cuadrado de E, que va a ser toda esta sumatoria de los elementos al cuadrado menos el promedio, es decir, la sumatoria de lo que es igual a 1 a 7, de 1 sobre 7, de los x sub e al cuadrado, menos el promedio de los e al cuadrado. Y esto nos va a dar, no lo voy a escribir, pero esto nos debería dar 3.33 aproximadamente, nuestro phi al cuadrado de nuestros ingresos va a ser igual a 356.53 aproximadamente. Nuestro phi sub b de la visita al médico. Ay, perdón, esto era directamente ya la desviación estándar. Este sería el cuadrado, este sería el cuadrado. Y nuestra varianza sería igual a de la visita al médico, que sería igual a 3.18 al cuadrado. Y acá tendríamos nuestra desviación estándar. Y nos faltaría sacar la covarianza. Como la covarianza ya le había dicho, es esta fórmula. Es decir, si estamos sacando la covarianza entre edad y visitas al médico, tendríamos que hacer 74 por 8, más 81 por 7, más 83 por 11, más 77 por 4, más 76 por 5, más 79 por 13, más 79 por 7. Todo esto sobre 7, menos los promedios que nos habían dado. Y de esta forma vamos a tener que la covarianza entre x sub e y sub p corta va a ser igual a 4.405 y la covarianza entre x sub i y b va a ser igual a menos 516.095. Luego nuestro R, lo que es la covarianza dividido la multiplicación de la desviación estándar, sería en este caso 0.416. En este caso sería menos 0.455. Estos valores pueden cambiar un poco con algunos decimales, dependiendo de las aproximaciones que se hayan hecho. Si ustedes lo hacen como en Python directamente con la Pearson, bueno, ahí van a tener como la consideración de que la covarianza la sacan sobre 1 sobre n-1. Acá igual la covarianza la sacan sobre 1 con n-1. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, le puede variar un poco los segundos decimales, yo creo. No más. Pero no le va a variar tanto tampoco. Ya, entonces tenemos todo R y nos estaban preguntando ¿cuál permite predecir mejor el número de visitas al médico el último año?
tenemos uno que, bueno, tenemos que entre R va a variar entre -1 y 1. Y entre más cercano a -1 esté, significa que hay mayor grado de asociación lineal negativa. Y si está más cercano a 1, va a ser mayor grado de asociación lineal positiva. Entonces, el que tiene mayor módulo en este caso va a ser esto, pero no minimiza mucho y de hecho puede variar como respecto a los decimales que tomemos los valores del R. Así que yo diría que ambos predicen de igual forma, solamente que uno positivo y otro negativo. Sería como mi respuesta. Y bueno, a pesar de eso, el R que tiene un poco mayor y que quizás podría permitir una mayor asociación lineal sería este, si es que me dieran esos valores. Luego, lo que nos piden en la parte B es encontrar una recta de regresión que permita el número de visitas en médico Coruño el último año. Entonces vamos a tomar uno de los dos. Bueno, en este caso vamos a tomar este. Y vamos a tener de que beta sub 1, bueno, nuestra recta de regresión va a ser escrita como beta sub 0 más beta sub 1 por x. En este caso, beta sub 1 va a ser escrito como la covarianza de x, y sobre la desviación de estándar de x al cuadrado, es decir, la varianza de x. Y esto va a ser igual, respecto a lo que nos había dado, menos 516.095 sobre 356.53 al cuadrado. Y esto nos va a dar menos 0.004. Y nuestro beta sub 0 va a estar dado por el promedio de I menos beta sub 1 por el promedio de X. De esta forma vamos a tener 8 más 0.004 por 2197. Y esto es igual a 16.792. Ahora si reemplazamos la recta vamos a tener que I va a ser igual a 16.792 menos 0.04 X. Y ahí tendríamos nuestra recta de regresión. Podríamos, en este caso, ya que los R son bastante similares o considerablemente similares, es que habríamos sacado la regresión lineal respecto a esto. Y bueno, eso es lo que nos pedían en el ejercicio 3. Ahora en el ejercicio 4 nos dice, en un esfuerzo por obtener el máximo rendimiento en una reacción química, un experto analiza los valores de las siguientes variables. T, temperatura en centígrados, P, porcentaje de material convertido en producto deseado. Los datos para una muestra de tamaño n es igual a 20 se resumen a continuación. Nos piden calcular los promedios y varianzas marginales de cada variable y cuál variable es más homogénea. Y nos pregunta si existe evidencia de asociación lineal entre las variables. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es sacar los promedios marginales. ¿Cómo se sacan los promedios marginales? Nosotros tenemos una tabla bivariada, es decir, tenemos dos variables, temperatura y porcentaje de materiales convertido al producto deseado. Nosotros, para sacar el promedio marginal, lo que queremos sacar es el promedio de temperatura y el promedio de los porcentajes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a denotar la marca de clase. Lo vamos a escribir como al ladito. Vamos a tener que la marca de clase de las temperaturas va a ser 165, 175 y 185. El punto medio en cada intervalo. Y acá va a ser 45, 55, 65 y 75. Yo por el promedio de las temperaturas, que es el promedio marginal de la temperatura, va a ser la marca de clase
por la marca de clase, la marca de clase por la frecuencia que está esa marca de clase. Y yo, bueno, acá agradecida de la vida, tengo el total de cada columna y cada fila. Entonces, en este caso, yo sé que 165 está 4 veces el ataque. En el caso de que no nos dieran estos totales, yo los puedo calcular. Así como, a ver, déjame borrar esto, me quedaría como... A mí me lo pueden dar de esta forma, sin nada acá. Me entregué bien cómo darla solamente esta parte. Entonces, si a mí no me dan eso, yo tengo que construirme el total. Escribo total al lado, extiendo la tabla y sumo. Sumo la fila. 3 más 1, 4. Acá sería 8. Acá sería 8. Acá sería 3. Acá sería 8. Acá sería 6 y acá sería 3. Que en realidad es exactamente la misma información que nos están dando. Pero así, con este tipo de ejercicio no ahorramos tiempo, pero hay algunos ejercicios que no lo tienen, así que por eso tenía que hacer el alcance de comentarle esto. Ya, entonces tengo que 165 va a estar repetido 4 veces. Tengo que 175 va a estar repetido 8 veces. Y 185 va a estar repetido 8 veces. Y todo esto va a estar sobre 20. Esto va a ser igual a 177. En el caso de los porcentajes, promedio del porcentaje va a ser igual a 45 por 3 más 55 por 6 más 65 por 8 más 75 por 2. Todo esto sobre 20, que va a ser igual a 56,75. Y ahora nos están pidiendo calcular la varianza marginal. ¿Y cómo la vamos a hacer? Exactamente como lo estábamos haciendo con el promedio. Es, en este caso, es sacar la suma de esto. Copiamos exactamente esto. Pero la marca de clases lo vamos a elevar al cuadrado. Y le vamos a restar el promedio de las temperaturas cuadradas. Así que le vamos a restar 177 cuadrados. De esta forma vamos a tener 56 para la temperatura y para los porcentajes va a ser 45. Voy a copiar igual lo que antes. Cuando le doy por cuadrado la marca de clases. Y le resto el promedio cuadrado, que sería 56,75 al cuadrado. Y esto me da 243,18. Entonces, me están preguntando por cuál variable es más homogénea. Y yo acá lo que tengo que tener claro es qué tipo de estadístico estamos sacando. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos sacando el promedio, estamos sacando el punto medio como... No estamos sacando la variabilidad de los datos. Hay medidas de tendencia central, que corresponde al promedio, y hay medidas de variabilidad, que es la cual correspondería a la varianza. Entonces, ¿cuál medida nos entrega la homogeneidad de todo esto? Es la varianza, porque la varianza es la que nos entrega qué tan dispersos o no dispersos están los datos. Entonces, la respuesta a la pregunta de cuál variable es más homogénea va a corresponder a la que tenga menor varianza. En este caso sería la temperatura. Entonces, la respuesta de la A es la temperatura. Ahora en la parte B nos piden, ¿existe evidencia de asociación lineal entre las variables? Y acá vamos a tener que sacar otra vez el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Pero qué fórmula vamos a ocupar? Es la fórmula sumatoria de los f sub j, x
sub j y sub j menos el promedio de los x por el promedio de los y, igual a 1 hasta n, donde el f sub j va a corresponder a la cantidad de veces que se repite la variable por i sub j, o sea, la cantidad que se repite la variable x sub j con el i sub j, es decir, vamos a ir punto por punto en la tabla. Vamos a ir, este va a ser nuestro igual a 1, igual a 1. A ver, espérame un segundo. Ya, ahora sí, lo que pasa es que había anotado mal la fórmula. A ver. La fórmula tiene que ser la doble sumatoria. Esta. La sumatoria de los j igual a 1 hasta n, de los f sub i j, ya ahí sí. Lo que pasa, como estamos en una tabla bivariada, como le estaba contando, es que tenemos que verlo por cada cosa como de la matriz. Yo lo veo como una matriz. Ya, entonces yo acá tengo 3 y lo que quiero hacer es multiplicarlo por la marca de clase de del porcentaje por la marca de clase de la temperatura. Y así tienen que ser una sumatoria sobre todas las cosas de la matriz. Entonces yo sé que I se va a mover entre 1 hasta 4 y los J se van a mover entre 1 hasta 3. Y así vamos a poder hacerlo como una matriz. De esta forma, bueno, esta va a ser nuestra covarianza. Se me olvidó anotar eso, que es muy importante. Vamos a tener 3 por 45 por 165, corresponde al primer cosito de la matriz, más 55, más 55 por 165, luego tengo 0, 0, 0, y después tengo 3 por 55 por 175, más 3 por 55 por 175, más, y así podemos seguir hasta el 3 por 75 por 185, más 3 por 75 por 185. Todo esto dividido por n, que sería 20. Menos el promedio de la temperatura por el promedio del porcentaje, que sería 56. 56.75 por 177. Y esta va a ser nuestra covarianza. Entonces a todo esto nosotros le vamos a dividir por nuestra varianza, por nuestra, en este caso sería la raíz de 56, o sea, por nuestra división estándar, que sería la raíz de 56, porque esto era la varianza, que de hecho acá noté mal. Sería la varianza, la raíz de la varianza de la temperatura, por la raíz de la varianza de los porcentajes. De esta forma, acá vamos a tener la multiplicación de la división estándar. Y esto va a corresponder a nuestro R. Entonces, haciendo todo ese cálculo, vamos a tener que nuestro R va a ser igual a 0.711. Entonces, la pregunta era, ¿existe evidencia de asociación entre la variable? Y la respuesta es sí, existe evidencia de asociación positiva de la variable. No hay tampoco,
dependiendo de qué criterio que haya dicho el profe, normalmente se usa como de un R superior a 0.8, de entre 0.8 a 1, o entre menos 0.8 a 1, para afirmar de que existe evidencia contundente para ver que hay asociación entre las variables. Porque uno no puede afirmarlo tampoco. Aunque uno tenga una cosa como muy cercana a uno puede decir, sí, hay asociación entre las variables, no. Como que la respuesta siempre va a ser, existe evidencia de asociación lineal entre las variables. Y eso sería todo por la ayudantía número 10.